Wow, el día de hoy tenemos la segunda parte de nuestro programa acerca de la depresión. No solamente en los cristianos, sino en una persona en sentido general, porque sabemos que nos escuchan. Todos nos deprimimos, sí, todos. Claro, en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por ese momento. Y hoy vamos a tener la segunda parte y esperamos que la conclusión de este tema, donde queremos escuchar sus opiniones, sus preguntas y que también nos edifiquen como la semana pasada nos edificaron de una forma tan muy tremenda. Especial. Hay que decir que nuestros oyentes tienen luz. Tienen luz. Sí. Aunque la luz se vaya en el país, nuestros oyentes, nuestros tienen luz. Recuerden que usted puede llamarnos al 809-534-1437, 809-534-1437, escribirnos a graciaylibertadjaina@gmail.com, graciaylibertadjaina@gmail.com y buscarnos en las redes sociales como Alabanza Jaina, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestra página web, alabanzajaina.com. Quiero bien, antes de ir a la pausa, antes de ir al intermedio ahí, ¿por qué no saludar, enviar saludos al pastor Randy Guillén? Y viene a mi mente, no sé por qué, pero sí enviar saludos a tus compañeros de trabajo. Sí, de verdad, no tengo el placer de conocerles aún, pero es para nosotros un placer. Tenemos una cita pendiente con uno de ellos que va a estar aquí en el programa. Fantástico, sí, ciertamente. Así es que saludos para todos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Esperamos que sea de provecho para ustedes el programa de esta mañana. Claro que sí, así que ahora vamos a una pausa y en breve retornamos con Gracia y Libertad. Esa canción me gusta. No quiere ¿Qué canción es esa? ¿Transmitirlo? Empezar de nuevo se llama. De Quique Pavón. ¿No está transmitiendo? No quiere, dice que de error. Sí. Por Facebook, no. No, porque cayó un rayo aquí, no tenemos ese teléfono. Tenemos aquí solamente el WhatsApp. Mira. ¿Qué necesita? ¿Internet? No. Tiene internet, pero no, porque era red. Ahora sí, hay canalla. Déjame cancelar, mira. No, déjalo así, para que se vea que están en vivo. Están en pausa. No se pariguaya, no estaba escuchando. No importa. Los pariguayos no llegan. Gloria a Dios. No sea pariguayo, recibe a Jesús. Pues esos son los bloopers. Sí. Después yo tengo un par de bloopers ahí, oye. Sí. No, yo me imagino. Hay que darme dinero para que no salga eso. O sea, no, tíralo. Varón, recuerde. Yo soy soltero, ayúdame. Sí, ay, me la da una mano. Tira lo mío, ya. Una mano de plata me lo voy a dar. Lo que dice Alberto Oliveira, que el soltero quiere estar casado, el casado quiere estar muerto. Ay, sí, Peter Albeiro. Y Peter Albeiro. Estamos mal. Eso es una cura. Y Dios inventó algo que la mujer se iba a volver loca cuando lo vieran. Y se inventó el dinero. Ahí está. Hey, ya hay un par de gente ahí viéndonos. Una vez, aprovecha la pausa. Porque tú puedes ir dándole saludos. Mientras estamos en el aire. Y hablando con ellos mientras tanto. Ciertamente, sí. Oye, por fin. ¿Cómo así? Qué una buena idea. Nos están escuchando desde ahí, ¿verdad? Si tú quieres poner más cerca, está más fácil. No, entonces va a ser un poquito complicado. Vamos a tener la cara así. Se va a ver la cara así, grandísima. Déjame tirarlo a los chats. No están escuchando, así que digan, hola, amigo, ¿qué pasa? Saludamos ahí a Carmen Veras, bendiciones, a Siria Dulce, a hermana María Ferrer, Kevin Manzanillo, Ecuador. El hermano Modesto Montero. Aleluya, mi amado. Está por ahí el pastor Regín Medina. Wow. También está escuchándonos en este momento. Bueno, viéndonos a través de la transmisión. Estoy obligado a venir a informarlo, más o menos. Y peinado también, entonces voy a tener que hacer algo. No, yo me peino. Yo me peino, yo no sé tú. Ese es tu problema. No, pero qué gozo saber que Modesto está por ahí. Saludos, abrazos y besos a Margarita, mi amado. Te bendigo. Oye, esa canción. ¿Esa es la misma? Sí, la que yo estoy haciendo ahorita. La de Quique Pavón. Ok. Después de que me llaman para acá.
que tenemos que registrar el nombre y el cómo se lo... ¿Qué es eso? ¿Qué yo no le digo que no? Sí, no, tiene que ser el nombre. Oye, ahora eso tiene que ser ahí. Sí. Vuelve Caminero, señor. Hola, Wilber. Saludos. Tenemos ahí algunas personas. ¿Dónde es que vive Wilber ahora? Sí. Wilber, ¿dónde vives ahora? Cuéntanos. ¿Dónde es que estás? ¿En qué estado estás? Para cuando el pastor vaya. No se oye, dice él. Ay, no se oye. No diga que está en estado de embarazo. En el estado de embarazo en Estados Unidos. Ay, santo. A veces no es, a veces es el dispositivo tuyo. Así mismo le pasaba a Dilkia, que ella no lo escuchaba y cuando tú lo revisabas se oía bien. Estamos de vuelta en su espacio Gracia y Libertad, hoy con la segunda parte de nuestro tema depresión en la vida en general. No vamos a encasillarnos solamente en los creyentes, sino depresión en la vida general. Tú sabes, Vianney, que parte del asunto de si depresión en los creyentes es porque en realidad se tiene la impresión, y algunos venden la impresión de que el creyente es un superhumano. Sí. Y hay que decir que sí, tenemos esa dualidad, esa doble capacidad de ser humanos y ser espirituales a la vez, porque ya nuestro espíritu ha sido regenerado. Pero lamentablemente hay personas que ven el evangelio incluso como que es algo, es una especie de blindaje. Un superpoder. Exacto, como un blindaje, como algo que a ti nada te puede tocar, y el diablo está vencido, y es verdad que está vencido. Y que tú eres su fortaleza. No, y que tú eres lo último de la bolita del mundo. O sea, en realidad es por eso, porque como el creyente, la Biblia establece, bueno, estamos completos en Jesús, eso es cierto. O sea, ¿y cómo no se da cuenta que está completo en Jesús? Bueno, porque tú superas todas las cosas. Entonces, si todas las superas, es porque ninguna te puede derrotar continuamente o completamente, porque ya tú las puedes superar. Tienes un aliado, tienes una mano, exacto, tienes una fuerza tienes un consejero, tienes un camino, tienes una vida. Tienes algo que te fortalece. Pero eso no implica que mientras estemos en la condición humana, pues eso no nos pueda tocar. Y por eso los creyentes y la depresión, por eso depresión en los creyentes, por eso puede un creyente deprimirse. Porque la verdad es, mis amados, que como cualquier ser humano, el creyente se ve expuesto a las mismas miserias de la vida, a las mismas miserias, incluso a pesar de que ya de que fuimos liberados del pecado, el creyente se ve expuesto a ser atado, aprisionado en un momento de su vida por el pecado. Y eso lógicamente nos puede llevar a depresión. Dice un texto de la Escritura que voy a buscar ahora mismo, dice un texto de la Escritura que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Fíjese, oye lo interesante, porque esa definición de corrupción no es necesariamente la única, lógicamente, como toda palabra en el griego no es la única, o más bien, como toda versión de la Biblia no es la única definición que se usa la palabra corrupción, no es. Y el texto dice: el que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Esa es la versión 1960. O sea, y hay que decir realmente que en otras versiones no dice así, sino que, o más bien, que esa palabra se define como decaimiento. Que el que siembra para la carne, de la carne cosechará, segará decaimiento. O sea, que vas... ¿Tú me entiendes? Exacto, o sea, fíjate que, ¿qué dice con esto? ¿Qué está diciendo con esto? Que nosotros en un determinado momento, lamentablemente, cuando estamos sembrando en la carne, luego de eso viene decaimiento. Viene un momento de decaimiento, y a todos los creyentes nos acontece, eso, que nos decaemos, que nos sentimos abatidos, nos sentimos mal, al final de cuentas, cuando estamos sembrando en la carne. Esa es la pura realidad. Ahora, y haciendo retomando un poquito el tema de desde la semana pasada, por cuanto tenemos personas que están con nosotros en el día de hoy, nuevos, vamos, ¿por qué no? Y porque me gustó mucho, me impactó mucho, me sirvió mucho la definición que tenemos de depresión. Una de ellas
de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima. Oye, qué interesante. Sentimientos de culpa, Oye, en lo que tiene que ver con el pecado y el creyente. Sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Y dice más, puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Fíjate algo que no dijimos la semana pasada, porque el tema es bien interesante, bien amplio, y es, Diane, que a las mujeres de manera natural les puede devenir la depresión por trastornos hormonales. Sí, ciertamente. Y además de que las mujeres siempre son más sentimentales, se dejan mucho arrastrar por... No será somos. No, yo dije, las mujeres, no me suele pasar eso, de que uno se deja, de que se dejan llevar mucho por lo que dicen los demás, de que la presión del mundo, la vestimenta, la competencia... Sí, pudiera ser. Fíjate que interesante, el texto de ahorita es Gálatas 6:8, que dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, cuando tú buscas la definición de esto, de corrupción, reitero, en un momento hace mucho tiempo, la primera definición de esa palabra, que es sorá en griego, es decaimiento, espontánea o infligida, literalmente o figurativamente. Implica destruir, destrucción, corrupción, perdición o decaimiento. Óyeme bien, qué interesante. O sea, que de manera natural, y hay que decir esto, los placeres de la carne conducen al decaimiento, y estamos hablando de creyentes porque Gálatas es una carta escrita a creyentes, a los galacios, a gente de Galacia. O sea, fíjese que ese decaimiento, ¿a qué se refiere? Bueno, tú te sientes, y es normal, hermanos, es terrible la experiencia, es terrible la sensación cuando tú caes en un pecado, y puede ser el maltratar a alguien, puede ser el abusar del poder sobre alguien, podría ser el tú, qué sé yo, y cometer cualquier pecado, mirar algo o desear algo, lo que fuere, o hasta hacer algo, practicar algún pecado. Que luego de eso, la próxima experiencia es sentirte horriblemente mal, decaimiento, porque sembraste para la carne. Entonces, mira qué interesante que en la definición de la OMS manifiesta como definición de depresión el hecho de que presenta tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima. Tremendo. O sea, esa definición es como si hubiera sido hecha por un creyente. Repetir, ¿por qué no? Porque fue muy impactante el hecho de que la palabra depresión proviene del término latino depresio, que a su vez procede de presus, abatido o derribado. Sí. Cada vez que nosotros caemos en un pecado, la sensación próxima cuando vamos a orar es, wow, sentirnos como abatidos, derribados. Sí, estamos en o cuando nos vemos, que a mí me ha sucedido, cuando nos vemos que caemos bajo una sensación o bajo un pecado X de una manera recurrente. O sea, wow, es que es una sensación tan terrible. Y usted dirá, pero a los pastores les pasa eso. Bueno, me gustaría que llame un pastor y diga que no, que nunca le ha pasado. A ver si aparece uno que nos ilustre, ¿no? Sí. Sí, que nos cuente cómo ha hecho ese milagro en su vida. Porque, por ejemplo, es un pecado. La Biblia habla de tratar con amabilidad a las esposas, por ejemplo. Eso es una palabra de la Escritura, de que tenemos que manejarnos con sabiduría, tratarlas como vaso más frágil. Y bueno, una persona que tiene un carácter que tiende hacia la depresión, por así decirlo, una persona de un carácter pasivo, pudiera ser que nunca suceda, pero es que es imposible que no suceda. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, simplemente. Y aunque usted tenga un carácter muy afable, como suele acontecer con personas que tienen, y no solamente eso, sino un carácter que por nada se ofenden, que ellos siempre están low motion, ellos siempre están en cámara lenta, o sea, pero no, que va un día le sale esa cosa que tienen dentro, o sea, un día. Sale todo ese vapor. Además de que es pecado también no reaccionar o no accionar cuando tú debes hacerlo.
La Escritura lo que esa dice pasividad. es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Me explico. Si mi hijo comete una falta y yo no soy capaz de corregir a mi hijo porque soy así, no, mi esposa que se encargue de corregir a mi hijo, porque a mí nunca me dieron una pela, y porque a mí nunca, a mí solamente me miraba mi hermano. En estos tiempos los muchachitos usan lentes de contacto y lentes negros que usted lo mire y ellos ni saben que tú lo estás mirando. No hay respeto, o sea, además, hay un demonio de irrespeto en la sociedad regada. Tremendo. Entonces, cuando tú haces eso y tú dejas que el otro haga lo que tú tienes que hacer, tú estás pecando. Además que Hebreos 12:6 dice que, oye, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe A todo el que tiene por hijo. Entonces, fíjese cómo también es pecado. ¿Me doy a entender? O sea, que para que nadie se sienta mal en el sentido de que si usted tiene carácter, este carácter chispeante, así como se llama esto, que explosivo, no. Cristo, parece que Cristo tenía su cosita, porque cuando él entra en el templo, ¿usted cree? Colérico, sí, hay colérico y no me acuerdo el otro cuál es. Flemático. No, el flemático es el que más suave, o sea que la flema como que camina lenta. Entonces el flemático es así lento. Pero parece que Jesús, que era capaz de decirle a la gente, usted es un hijo del diablo en la cara, parece que Jesús, que era capaz de decirle a la gente, ustedes son unos hipócritas, ustedes no son hijos de Abraham, nada, son hijos del diablo. Parece que Jesús, que era capaz de voltear mesas y entrarle a patadas a las sillas y echar fuera a los animales del templo, parece que Jesús no era tan flemático. No, y también a Pedro, a quien él amaba. Jesús en el no momento era tan que vio que no era él el que estaba... Porque Pedro era un pecador, como tú y yo. Pedro era un pecador. Apártate de mí, mijo. Exacto. Pedro era un pecador, o sea, lo digo de Jesús, porque como Jesús es el non plus ultra, lo más alto, ¿tú me entiendes? Sí. Es para que el que tiene su carácter chispeante así, como esos refrescos que no se enorgullezcan ni se vanaglorien de eso. Yo soy así. No. Los solanos son así. No, tampoco. Es que se te subieron los Rodríguez a la cabeza. Pero ¿y cuándo te has visto que un apellido se sube a la cabeza? Excepto que usted haga un letrero y se lo ponga arriba a la cabeza. Es la única manera, Es la única manera. Y ahí en un momento va a caer. Dios mío. La semana pasada también estuvimos hablando acerca de algunos personajes que la Biblia habla clara y específicamente de que pasaron por un proceso de depresión. Da evidencias de que hubo depresión. Sí, hablamos de Jonás, hablamos un poquitito ahí de Elías, también de Elías es Ana y de Penina. Elías es el ejemplo, sí, cierto. Sí, yo quiero retomar Elías, porque Elías, primero no pudimos terminar, que ahí fue que nos tuvimos que quedar, y hoy quisiera poderlo iniciar con él, para poder terminar con él, porque él da ejemplos muy interesantes. Realmente. Y para esto vamos a ir a Primera de Reyes 18-19, Primera Reyes 18-19, y por ahí en ese pasaje de Primera Reyes es cuando tenemos el pasaje de Elías, donde vemos la condición en la que él cae luego de la gran victoria que el Señor le dio, ¿no? De la gran victoria que Dios le dio contra los profetas de Baal y digamos que hasta los profetas de Acera, que ya vimos la semana pasada. Yo todo el tiempo he hablado de los profetas de Baal y bueno, lo vemos, se usa mucho entre los pentecostales, que bueno, que Dios, que los profetas de Baal, que sí, eso se usa mucho. Yo lo escucho mucho, básicamente en el pueblo nuestro pentecostal, realmente. Y en el 18-19 dice, ahora pues, envíe convócame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de las aceras, los cuales comen de la mesa de Jezabel. Fíjate que no solamente estaban los profetas de Baal, pero sí la Biblia solo señala que los profetas de Baal fueron los que sufrieron las consecuencias mayores. O sea, no menciona que mataron también los profetas de las aceras. No los menciona. Si somos honestos al texto, el texto dice que él reúne a los 400 y a los 450, pero más adelante básicamente vemos que lo que acontece es que son los profetas de Baal los que son degollados por lo visto. Amén. No menciona los profetas de las aceras. Entonces, fíjese, vamos a las evidencias de la depresión de Elías. Luego de esta gran victoria, él convoca a Dios, al Dios de Israel, para manifestar que Baal no es Dios, sino Dios, Yahvé, el Elohim. Ya está seguro, pastor. Da a demostrar que tiene una confianza plena y certera en el Señor. Está lleno de fe el hombre. Lleno de fe. O sea, dice, mira, ustedes tienen que vocear un poco más alto, posiblemente el Dios de ustedes está durmiendo. O se fue a tomar una siesta, o está demasiado ocupado. Sigan voceando, denle un poquitito más duro que no se oye. O sea, fíjate, Vianney, que realmente, y eso lo que evidencia es, evidencia seguridad de parte de Elías. Confianza en su Dios. Confianza en su Dios. O sea, el hecho de que él
tomar esa actitud contra estos falsos. Dice aquí que él mandó a echar agua además, que mojar y el fuego que hizo descender Dios. Básicamente lo que dice la escritura es que el fuego consumió todo, las piedras, el agua, el holocausto, y se manifestó que Dios era el fuerte, como dicen, que el Dios real era el Dios de Elías. Básicamente el verso 27 es el que habla de la burla, que él empezó a burlarse de ellos, y dice, más fuerte, vale es Dios, porque quizás está meditando, bueno, quizás fue a hacer sus necesidades, oye esto, tal vez está dormido, y hay que despertarlo, sumamente atrevido. Elías. Yo imagino, Elías, te voy a dar, no sigue con esa frescura. Respétame a mi Dios. Sí, respeta a Baal, que Baal te vamos a dar en el nombre de Baal. Es un momento bien interesante. Y cómo esta gente entra en trance y nada aconteció. Nada aconteció. Cuando él va a hacer las cosas, cuando él va a hacer la invocación de Dios, pues él hace que la gente, acérquense. Todo el pueblo se acercó, él preparó el altar para Dios. Oye bien, cogió las piedras conforme a las tribus, dice aquí. Y bueno, hizo hizo la invocación y Dios se manifestó. Dios glorificó su nombre. Perfecto. Me impacta cómo, mira, la leña, la carne, el agua, todo fue consumido. O sea, fue evidente. Ahora, ¿cómo se ve la depresión? En Elías lo que sucede es que esta mujer, la mujer de este muchacho, lo manda a asesinar. Le dice, mira, si mañana a ti no te pasa lo mismo que a ellos, yo me quito el nombre. Que los dioses me traten con el mismo rigor. Con el mismo rigor. Yo me quito el nombre si a ti no te pasa lo mismo que tú le hiciste a los profetas de Baal. En el 19.1 es Acab quien le informa a Jezabel todo lo que había hecho Elías. La burla, ella estaba ahí, la burla y todo eso. Y sabemos, pastor, que quienes cuentan con dolor ponen de más. Sabrá Dios todas las cosas que este hombre y los gestos. Digamos algo de Acab. Digamos algo de Acab. Y es que Acab era muy dependiente de la relación con su esposa. La esposa era la que tenía la batuta y la constitución. Y lógicamente él se ve como el que le está dando cuentas. Un mamita, sí. Pastor, ¿verdad? Dilo la verdad, dilo, porque tú tienes vergüenza. Un mamita, no, que pueden haber personas ofendidas. Sí, acá era un mamita, sí. Ay, mami, mira lo que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías acá? Ay, pero mira, él se estaba burlando de esa. Y escuche, aquí debo hacer una corrección por el texto. El texto simplemente dice, no menciona, reitero, los profetas de las aceras. Simplemente dice que Elías había matado a espada a todos los profetas. A todos los profetas, básicamente. Y dice que Jezabel envió un mensajero a Elías y le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana esta hora no he hecho con tu vida, como la vida de uno de ellos. Básicamente. Y ahí comienza todo el periplo de Elías con la depresión. Ahí se le fue la fe al hombre. Reitero, solamente dice que él le informó cómo había matado a todos los profetas. En otro texto anterior habla de que mandaron a degollar los profetas de Baal. O sea, queda implícito, los profetas de las aceras no necesariamente se pueden mencionar ahí. Ahora bien, fíjense el primer paso del proceso depresivo. Inmediatamente él escucha, y wow, ya el Señor me dio otra cosa más. Inmediatamente él escucha la imprecación de esta mujer, de Jezabel, dice que él tuvo temor. Entonces viene a mi mente cuando Goliat estaba retando el pueblo. Sí, también. Que ahí estaba Saúl, estaban los hermanos de David, y ¿cómo estaba el pueblo? Atemorizado. De lejos. Incluso el pueblo trató de infundar ese mismo temor en David. No, muchacho, ¿y para dónde tú vas? No, pero tú eres un niño, ese hombre ha sido un guerrero toda su vida. Sí, o sea, fíjense cómo el pueblo está en temor, el pueblo está en un estado de depresión, está en temor. Y lo que estamos simplemente atando cabos. El hecho de que lo primero que le aconteció a este muchacho, a Elías, fue que él tuvo temor. ¿A qué viene esto? La Escritura dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué acontece con esto? ¿Tenía Elías el Espíritu Santo? Claro que lo tenía. ¿Y por qué se deprime? Porque era un ser humano. Una, dos, está su vida en peligro. Está solo, pastor, ya no quedaba nadie. Sí, está su vida en peligro. Su comarca, tres, él había dicho que él solamente era el único que quedaba, que no, y solamente yo he quedado, y yo no quiero que tú te quedes sin profeta, entonces tú sabes, hay que cuidarse, porque hay que ser precavido. Cuídame. Yo me imagino, va a hablar de ti, hay que ser precavido. Entonces fíjese,
¿Qué pudiéramos argumentar de esto? Que el temor a la muerte nos puede llevar a deprimirnos. Que el temor, y lo dijimos la semana pasada, el temor a que nuestra moral quede por el suelo, el temor a que nuestro nombre quede por el suelo, el temor a quedar mal, el temor a hacer el ridículo, el temor a que venga el casero y nos diga, vecino, usted tiene que irse de la casa porque tiene 3 meses que no paga. Eso te puede llevar a una depresión. Sí, a muchas personas. El temor a quedarnos solos, bien. O sea, también. Al quedarnos solos, o sea, ¿qué va a pasar conmigo cuando mi familia muera? Y eso, llevarte, ese temor, a ese momento que todavía no ha llegado, te puede llevar a depresión. Próximo paso, dice que se levantó y huyó para salvar su vida. ¿Te ves? Sí, hay que salvarlo y tengo que estar a salvo aquí, mi vida corre para peligro. Poder servirle a Dios. Sí, esa es la excusa. Sí, esa es la excusa. Sí, esa es la excusa. Entonces, fíjese, ¿qué es popular entre los creyentes? ¿Sabes qué es popular entre los creyentes? Es el temor. Muy. Pero tú podríamos creer nosotros, que cuando nosotros estábamos poseídos por el demonio, y digamos tal vez no poseídos, pero sí cuando estábamos bajo el poder de Satanás, hoy nosotros éramos sumamente guapos, salíamos a las 11 de la noche de la casa por una fiesta a las 9 de la noche. Y después cuando la gente llega al evangelio, él se pone que no, hermano, hay que ser prudente. Sí, pastor, que la vida dura. Hay que ser prudente, hay mucha delincuencia y a Dios no se puede tentar. No. Y entonces la gente se pone bajo un espíritu de temor, que es el mismo temor que arropa a la sociedad, y entonces deja de buscar de Dios, no deja de orar, él no puede ir a un matutino, él no puede ir a una vigilia, él no puede salir después que el sol se acuesta. Pastor, que esa zona es muy caliente, esa zona hay muchos tigres por ahí. Después que el sol se acuesta, a los evangélicos, la gran mayoría les da miedo. Sí. Oye, entonces, y yo digo, pero venga, que eso no sería un mal indicativo cuando la Escritura dice que tú no debes tener espíritu, que no tienes, que no te fue dado espíritu de cobardía. Entonces, fíjese que eso fue lo que detonó toda la depresión de este hombre. O sea, detonante, el temor a perder la vida. La verdad es esa. Elías le conferió un tremendo poder a esa mujer y sangre fría y ningún temor de Dios, y sin duda. Y lo próximo que nos damos cuenta es que en el 18 ella ya había asesinado a otros profetas. Isabel tenía fama de que era una asesina a sangre fría. Asesina a sangre fría. Próximo. Dice que él se fue solo al desierto, donde anduvo todo el día. O sea, que vemos que en la depresión de Elías, el próximo paso es el temor. El temor le produce deseos de estar apartado. Solo. Todo aquel que está deprimido siempre quiere estar solo en un lugar oscuro, donde nadie lo vea, y ahí empezar a... ¿Será oscuro por causa de las tinieblas? Puede ser, porque ¿por qué razón quieres estar... No ser visto, estar apartado. Y sabes que ahorita hablando, mientras estaba tratando el tema, viene a mi mente una persona que conozco, que precisamente, posiblemente no lo va a admitir y no está escuchando el programa, porque el problema mayor de la depresión es que te aísla. Sí, pastor, porque no quieres escuchar que nadie te aconseje. Tú sabes que yo no sé. Porque tú no entiendes. Esa es la postura del que está depresivo. Todo lo que a mí me está pasando, tú no lo entiendes. No, tú no lo vas a entender. Tú no has pasado. Sí, porque la gente se pone eso. súper inteligente. Sí, súper sensible. Y considera que nadie va a entender su condición. Porque su problema es el peor, su problema es el mayor, su problema nadie puede ayudarle a salir. No ¿Tú sabes cuál es un caso crítico y lamentable de depresión? Cuando la gente dice, no, lo que pasa es que a mí me da con encerrarme. Y yo sé que está mal, pero yo lo hago. Porque yo ahí me siento un poquito ¿Qué te parece? bien. Tú sabes que yo me luce que cuando yo me he deprimido, poca gente se da cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque es que, no obstante, o sea, yo he aprendido, la verdad es esa, no para jactarme, pero he aprendido a que por encima de cómo me siento, yo trato de hacer lo que tengo que hacer. Esa es otra cualidad de las personas que están deprimidos, no quieren hacer nada, tienen que bañarse, no se bañan, pero ¿por qué? Tienen que comer. Yo no quiero comer, pastor. Yo no quiero comer porque como quiero morirme, si no como, la inanición va a hacer que... Y es así, ese estado de... Fíjate que hablamos de ese decaimiento, de ese estado que nos habla la Organización Mundial de la Salud, que de verdad es bien linda esa definición. El hecho de que la persona pierda interés. Pérdida de interés o pérdida de placer. Trastorno del sueño. O sea, si usted está luchando, y a mí que me pasa mucho, que yo lucho mucho con asuntos de... es que no me da sueño. Es al inverso entonces, porque las personas que están en este estado tienden a dormir mucho. Tienden a pasar horas. Pero fíjate que interesante, sí, porque el deseo de quedarse en la cama es uno. Pero fíjate que se da... un trastorno del sueño puede ser el dormir mucho o el no tener mucho sueño.
O sea, me luce que estamos más o menos ahí. Es un trastorno, básicamente. En uno puede ser no dormir y en uno puede ser, creo que a mí me ha acontecido y es con no dormir, porque como de hecho de la práctica no es que me guste mucho dormir, creo que eso puede influir y puede ser una forma como a mí se me manifiesta. Cuando estoy, de verdad hermano, y mi esposa me pregunta, mi amor, ¿qué te sucede? No, mi amor, no, tranquilo. O sea, yo acostumbro a no estresarme mucho, o sea, no, por lo menos, porque no me gusta cargar a mi esposa con cosas que a mí me están abatiendo. Yo creo... O tal vez atarse con esa palabra, estoy deprimido. No, ni siquiera es por atarme. Es porque yo entiendo que para que se depriman dos, que se deprima uno. Pastor, tenemos una pregunta, nos han escrito al 809-534-1437 en nuestro WhatsApp y dice, soy una madre de 30 años y tengo 4 hijos. De por sí me estreso mucho y paso todo el día en la casa. Y para el colmo a mi esposo no le gusta salir. Él pasa todo el día en la calle y cuando llega quiere estar solo. Hay veces que quisiera desaparecerme en el día y estar sola y en silencio. ¿Eso es depresión? ¿Qué puedo hacer? Es posible. Yo creo que ella lo que debe buscar un consejero, alguien que la pueda escuchar, que pueda ser más explícita. Porque creo que ella puede salir de eso. O sea, creo que ella puede salir de eso. Recordemos que una de las formas recordemos que la depresión es un acto nuestro de falta de fe. Es un acto nuestro de falta de fe. Cuando nosotros nos llegan los deseos de morirnos, que vimos la semana pasada, que todos los que estamos en el estudio, en algún momento le hemos pedido, Señor, mátame. No es lo mismo quitarse la vida que pedirse, Señor, mátame. Porque Él te va a matar cuando Él quiera, después que Él entienda que tú has pagado todas las cosas aquí en la tierra. O llévame a tu presencia, porque eso de mátame a veces, como muy fuerte. Pero no, es lo mismo. Son más, sí, tú vas para el mismo sitio. Es lo mismo, pero los que son más soft, así, Señor, llévame a tu presencia. Sí, llévame a tu presencia. Señor, quiero estar qué chévere escapar, el sentimiento, el deseo es escapar. O sea, creo que la hermana debe buscar a alguien que la escuche. Creo que puede salir, pues ella tiene razones por qué dar gracias a Dios. Ella tiene 4 hijos, yo tengo un solo. Dele gracias a Dios, viva su experiencia, trate de avivar realmente con su marido el vínculo del matrimonio, trate de avivarlo. Las mujeres es fácil para hacer eso. Creo que básicamente a ella le falta un poquitito de ayuda en eso, alguien que la pueda conducir y guiar para ella salir de eso. No lo veo muy grave, realmente no lo veo muy grave. Así que avance, que no lo veo muy grave. Usted solo busque a alguien con quien usted se pueda expresar y eso le va a servir para sacar todo eso y hallar salida, tomar algunas decisiones que le van a ayudar sin duda alguna. Fíjense entonces, vemos que el temor es un detonante. En el caso de la hermana, bueno, vemos que básicamente la actitud del esposo no es muy sana, no es muy saludable, posiblemente él no es muy creyente, porque si pasa todo el día en la calle, tal vez, no sé, esté trabajando, pero también él necesita ayuda, que una cosa buena sería, que ella nos busque primero ayuda a usted, y luego entonces, porque salvemos uno adelante, y luego trabajar con el otro. Eso sería bueno. Lo segundo, reitero, estar solo y apartado, como le pasó a Elías, se fue solo al desierto. Y dice que se sentó debajo de un enebro y ansiaba morirse. Lo próximo es deseos de morir. Que ya todos vimos, a todos nos ha acontecido. A usted posiblemente le ha pasado que usted ha deseado morirse. Hay gente que han intentado contra su vida. Correcto, perfectamente. Pero quiero que sepa que cuando usted intenta contra su vida, usted está lamentablemente, o no que intenta, cuando el enemigo le pone esa opción, él quiere robarle a usted la bendición del don de la vida que Dios le ha dado, sin duda alguna. Y en muchos casos, básicamente el enemigo lo que quiere es tomar su vida. Me explico. El proceso es llevarte a perdición. En el caso del creyente, ya eso es tema de discusión más adelante, pero el creyente puede pasar por la misma experiencia. Amén. Lo próximo es, dice aquí, quítame ahora la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Fíjense que el menosprecio se sentía de menos valor que los demás. Esa es la cuarta cosa que le pasó a Elías. El menosprecio, el compararse. Yo no soy mejor que mis padres. El compararse con los demás es algo que está presente. Sí, ¿por qué, pastor? La gente le gusta compararse con los demás. Yo te conté mi experiencia. ¿Por qué? Sí. Porque yo te veo a ti con esa pulsa y digo, wow, tienes una pulsa, esa pulsa en oro. Yo toda mi vida deseo una pulsa en oro y no la tengo. O sea, tú ves al otro y te reflejas en lo que tú entiendes que a ti te hace falta. O y es normal, crees que mereces. ¿atiendes? Pudiera ser, pero además los tips de envidia que a veces nos dan. Oh, mira, fulano lo tiene y yo no.
fulano, no, a él Dios le responde, a mí no, pero tú no sabes el tiempo que duró buscando eso, o por qué proceso pasó para poderlo tener. Pero es todo un proceso espiritual. Yo quiero decirle a usted, porque todo eso es una presión psicológica, es un abatimiento que viene desde adentro de parte de Satanás, porque la depresión no es de Dios finalmente. Es cuando nuestras defensas caen, nos sentimos, recuérdense, abatidos, deprimidos, o sea, derribados, o sea, ¿y cuando yo me siento derribado? Cuando pienso o siento que mi Dios no me va a dar victoria. O que Él no me está escuchando, o que Él se ha apartado, aún diciendo la Biblia todo el tiempo, de que Él dijo que Él no se apartaría ni se alejaría, que Él estaría ahí con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero ese momento se olvidan esas promesas. Sí, claro, nosotros entendemos que Dios se apartó, que Dios se alejó, que no nos está escuchando, que no ha dejado el abandono. Y entonces, Señor, entonces ¿dónde tú estás? Entonces tú no me quieres, tu palabra dice que tú no te tardas en responderle a tus escogidos. Pero fíjate que el texto de Lucas dice que claman día y noche. Y una de las cosas que a los creyentes se nos va cuando estamos deprimidos es el deseo de orar. ¿Qué usted debe hacer? Busque personas, compañeros de oración. Sigo, porque no quiero que se me quede el día por la mitad. La presión psicológica, fíjese, recostándose debajo del enebro, dentro se quedó dormido. Ese deseo de estar acostado, ese deseo de no bañarse, de no peinarse, no, yo no tengo deseo de salir, estar con la luz apagada, todo es encerrarse en esa concha que el enemigo va a aprovechar diabólicamente, lo va a aprovechar para abatirlo a usted cada vez más. Una razón, decía el salmista, alma mía, alaba a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios, o sea, dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. Le reitero a la hermana, dé gracias a Dios por sus hijos, bendiga a sus hijos, dé gracias a Dios por su esposo. Comience dando gracias a Dios, haga una lista de cosas por las cuales usted debe darle gracias a Dios. Lamentamos que hoy no tenemos el teléfono, Vianney, no sé si lo dijiste. Sí, tenemos el teléfono de aquel lado, pastor. Vamos a una pausita y cuando retornemos podemos recibir algunas llamadas para preguntas y también para sus aportaciones. Claro que sí, claro que sí. Así que no se muevan. Por eso mismo, pero eso es propio del trabajo. O sea, los médicos no dicen a las esposas, a todos los pacientes que se les mueren. Me imagino que no, porque que van a llevar también ese problema a la casa. Entonces, bueno, parte del tema. Fíjese, y voy descendiendo ahí hasta el final. Dice que se quedó dormido, o sea, ahí viene la sensación de nosotros, ese abatimiento, ese cansancio extremo, ese desánimo, ese desaliento, y entonces finalmente aparece la mano de Dios. En ese punto es cuando necesitamos que Dios envíe su ayuda desde el santuario. Un ángel que nos dé ánimo y nos ayuda a salir del hoyo espiritual. Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación. Y entonces ahí, cuando Dios lo ve en ese estado, ya, mátame, yo no soy mejor que nadie, yo soy una basura, tú sabes. Oh, Dios mío. Sí. Quítame la vida. Miren, pastor, hacer un paréntesis para decir que estamos teniendo problemas con nuestra transmisión en vivo y no tenemos audio de ese lado y también el teléfono, si usted ve que las líneas están teniendo problemas. Así que si usted así lo prefiere puede escribirnos a través del WhatsApp, es el 809-534-1437 y si Dios le concede que la llamada entre, entonces bien recibida será. Fíjate que interesante, aquí hay esperanza. Hay esperanza porque para el creyente hay personas que sin duda alguna en un estado depresivo se van a quitar la vida. Debí haber buscado, no lo hice porque la verdad que he estado bien abatido, bien dificultoso. Pero pudo haber sido interesante saber los números de suicidios que han acontecido, de personas que se han quitado la vida, incluso en el año o a nivel de Estados Unidos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque mucha gente va a terminar quitándose la vida. O sea, mucha gente va a terminar en ese estado quitándose la vida, ya lo dice la definición. ¿Qué acontece? Que dice el texto que cuando él se quedó dormido, dice, y aquí un ángel, o el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Vamos a ver esta forma de expresión y dice que el ángel lo tocó, y aquí el ángel lo tocó. Cuando dice de esta manera, lo que está expresando es que el ángel ya estaba ahí. Oye esto, oye sabiduría, oye favor de Dios, oye gracia. Recostándose debajo del enedro, se quedó dormido y el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. O sea, el ángel no fue enviado en un momento, el ángel ya estaba acompañando a Elías en el momento y básicamente estaba tan cerca que lo pudo tocar. Tenemos ay, Francisco, una llamada, una nota.
Ok, bueno, vemos una nota de voz ahí, lógicamente no salió al aire por petición del oyente. Creo que debes buscar ayuda a una tercera persona porque es claro que tú no lo puedes manejar. Es claro que no lo puedes manejar. Búscate una persona que te pueda asistir ahí. Reitero, tampoco lo veo tan complicado. Si tú puedes, ¿qué hacer? Trata de motivar actividades espirituales con ella, una, y por otro lado, actividades sociales. Porque es necesario. Recuérdate que a Elías le mandaron un ángel y le dijo, el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías no quería levantarse. Elías había comido, pero ya él sabía que él necesitaba comer. Entonces, dice aquí, escucha este dato, mire qué interesante sobre el suicidio. Cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre la población general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. 800,000 personas se suicidan cada año. ¿Qué estamos diciendo con esto? Lo que estoy diciendo con esto evangélicamente es que no a todos Dios les envía un ángel. Pastor, a octubre del año pasado, 2016, en nuestro país, 420 muertes eran producto de la depresión y problemas familiares. 420 de esos 800,000 a nivel mundial, me parece. Exacto, en nuestro país. O sea, casi un millón de personas al año mueren en el mundo por causa de depresión. O sea, fíjense cómo el diablo está usando esto, porque es un número de muertes terrible, o sea, increíble. Y 420 personas, eso es del año pasado. Sí, a octubre del año pasado. O sea que tenemos un año prácticamente. Estamos hablando 12 meses, 420 son 12 por 2, 240, 12 por 3, 360. Una persona diaria, más de una persona diaria en este país se quita la vida por depresión. O sea, una de las mayores cosas es que si usted nos está escuchando y se siente deprimido, urgente busque a alguien que lo ayude, porque Dios está usándonos a nosotros ahora para tratar este tema. Búsquelo. Y yo lo digo, yo voy a hacer lo mismo. Aunque yo no soy tan sencillo de engañar, porque de verdad que uno por la edad y la experiencia en el Señor, pero sabemos de pastores que se han quitado la vida. Reitero, yo he deseado que Dios me quite la vida, pero no he intentado nunca quitármelo. O sea, no lo he intentado. O sea, el diablo no le ha dado esa potestad hasta ese nivel. Entonces, reitero, fíjese cuántas personas pudieron consumar quitarse la vida sin que el ángel lo tocara y le dijera, levántate. Al esposo de la jovencita que nos llamó, por favor, haz tú la manera, busca tú la manera, tú eres el ángel de ella, trata de hacerlo y busca una persona extra mientras llega la ayuda de la caballería, por favor, amén. O sea, tienes que hacerlo, porque ella está sin duda alguna en estado de depresión. Debe ser alguien muy confiado, porque la verdad es que me luce que en su caso pueden haber algunos elementos delicados ahí. Tiene que ser alguien de mucho cuidado. Bueno, él me está escuchando, sabe quién es, yo no lo conozco, pero tienes, ojalá y él nos pudiera llamar fuera del aire, porque hay cosas que sería bueno decirlas ni siquiera en público. Pero hay una situación ahí, pueden haber situaciones un poquitito delicadas con él. ¿Puede llamarnos, pastor, a la iglesia o puede escribir? Sí, cómo no, el 809-957-1708, claro. Por ahí podemos hacer contacto, reitero, al joven que nos dio la nota, 809-957-1708. Llámanos por ahí para darte un par de ideas, realmente, coordinar y darte un par de ideas, porque el asunto puede ser un poco delicado. Fíjense entonces, bien, en este momento lo más importante es que Dios nos envíe un ángel. Un ángel, que Dios nos envíe un ángel. En el caso de Jonás, Dios trató con él directamente. O sea, Dios envió su ángel y trató con Jonás de manera directa. Y con Elías también. Jonás se sintió, no, pero yo lo estoy diciendo porque en el caso de Jonás no hubo un ángel extra, sino que fue Dios mismo que trató con él. Sí, o sea, en el caso de Elías, dice que el ángel lo tocó y le dijo, levántate. O sea, fíjate que la palabra no es de reprimenda, sino de fortaleza. Levántate. Ven, vamos a hacer esto. No es de acusación. No es de acusación. No, porque ahora tú te has tirado a morir. No, porque yo no sé qué es lo que te pasa, compadre. Al paso, espérese, mire, aguántese. Ese momento, lleve suave las cosas. La palabra es levántate y come. Mire a ver, voy a hacer una alegoría aquí con el asunto de comer. Mire a ver qué le hace falta. Usted ve que no, ven, vamos a llegar allí, llévelo a un salón. Y de ahí lléveselo. Sí, porque usted ve que no se quiere peinar como está bien todo el día. No. Eso es un estilo diferente, pastor. Perdón, no, porque yo no sé de eso. Mi esposa no es así. No. Entonces, usted la ve que está desgreñada, ya usted sabe que necesita comer, que vaya, llévelo a un salón. Haga el esfuerzo de ver si la puede llevar a un sitio, o sea, sáquela. Y entonces, lo próximo, y pudiera ser antes de eso, ore, mi amor, ven, vamos a orar. Permíteme orar por ti. Y empieza a dar gracias a Dios por esa persona, por todo lo que Dios ha hecho a través de esa persona con usted. Declare
declare, hable, que eso es válido para el creyente, hable todas las cosas buenas de Dios para ella que usted sepa, y hable todas las cosas buenas que ella representa para usted, en este caso. O sea, porque son palabras de ánimo, la persona se va dando cuenta, recuerden eso que me pasó a mí, Dios me mandó un ángel, no pastor, pero mire, usted es una persona así, usted es una persona así, eso me fue levantando el ánimo, hasta que yo finalmente me di cuenta, pero es verdad, es que lo que estaba pensando, o pero yo pensaba que no servía para nada, pero mire, ¿verdad? Sirvo para algo, ese es el punto. O sea, a Elías le sucedió a Jonás, yo pensaba en Noé, digo, wow, Noé después que su familia muere, pudo haberse sentido deprimido, y después de Noé hacer el altar, luego dar agradecimiento al Señor de que le da gracias a Dios. Y lo próximo es que a Noé le acontece algo interesante, y es que se da un humo inexplicable. Y un predicador venezolano fue el que me dio esa nota. Wow, pero es verdad, yo no lo había pensado. Noé pudo haber estado deprimido. ¿Por qué? Porque mucha gente que conocía simplemente había perdido la vida en el momento previo. A pesar de su predicación, de su esfuerzo, a pesar de que se salvó su familia, sus hijos, la esposa de sus hijos, su esposa, a pesar de eso, pero Noé tenía gente, vecinos, tenía amigos, y es cierto, pudo haberse deprimido. Y caer Noé en el hecho de que, wow, se deprimió y se dio un trago, y el vino es para los de amargado ánimo, dice un proverbio. Ay, a los que y Noé podía estar, ingerir de más. Ay, pastor, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. No, damos gracias a Dios, de verdad que yo creo que sí, que a los oyentes les puede servir este día. Lamentamos, sí, lógicamente, que el tiempo haya sido tan corto. Vamos a seguir recibiendo sus llamadas, 809-957-1708, ahí está nuestra secretaria, y por ahí nos podremos comunicar. Claro que sí, también puede escribirnos y buscarnos a través de las redes sociales alabanzajaina.com, en la web Alabanza Jaina, en Facebook, Twitter, Instagram, y también puede escribirnos por WhatsApp. Excelente. La semana próxima entonces nos vemos una vez más en este su espacio, Gracia y Libertad. Gracias por su atención.